Los perfiles de estos tres participantes latentes y activos de la cultura nacional son los que conoceremos y avivaremos en estas tres entrevistas. Ahondaremos la visión de un fotógrafo, de un crítico periodista de la cultura y de un pintor. Bienvenidos a Oxímoron. Hay algunos que lo digieren, otros que lo aplauden y otros que no lo pueden ni ver. No tiene pelos en la lengua. Ese es Marco Basualdo, que hace una crítica muy infundada acerca del rock nacional en estas 5 décadas. Conversaremos con él acerca de su percepción de los procesos culturales, del arte y evidentemente del rock. Bueno, mi nombre es Marco Basualdo, soy básicamente periodista. Estoy metido en el mundo de la cultura desde que empecé prácticamente a ejercer la profesión. Empecé el año 1996 como redactor de cultura del desaparecido periódico Hoy. Y bueno, esto me motivó a que escriba notas sobre música y bueno, explotar un gusto especial que es escribir sobre el rock. Bien, bueno, a raíz de mi fanatismo por el rock, yo me atreví, por así decirlo, a formar un grupo, ¿no? Esto toma vida en la universidad, precisamente el año 96, más o menos cuando empezaba yo con mis primeras armas en periodismo. Se dio la oportunidad de formar un grupo también con compañeros de la Universidad Católica, en el que la principal iniciativa era componer, ¿no? Yo me había dado cuenta que los grupos bolivianos, si bien eran muy versátiles, muy bien formados a la hora de interpretar una canción, notaba que había un vacío, ¿no? Que era el de la composición. Eran años muy convulsionados, vivíamos la presidencia de Goni, ¿no? Los movimientos sociales por un lado, al mando de nuestro actual jefe de Estado, y es ahí donde damos vida a un grupo que precisamente quería reivindicar esa otra Bolivia olvidada, ¿no? Que era representada por los movimientos sociales. De esa manera formamos el Último Cocalero y los Sánchez Berzaín, que un poco resumía esas dos Bolivias, ¿no? Por un lado la oposición representada por los desposeídos, la gente humilde, y por otro lado el poder instaurado neoliberal, que estaba a la cabeza de un presidente que tenía por idioma primario el inglés. Así que bueno, es de esa manera que incursionamos en lo que es la composición en principio, y después nos atrevimos a presentarnos en un concurso que fue el Maratón Rock del Equinoccio, que lo logramos ganar el año 2002, y de esa manera pudimos grabar nuestro primer y único disco en nuestra historia, ¿no? La primera edición sale el año 2003. Esto se da un poco por casualidades. Yo cuando termino de trabajar en el periódico Hoy me mudo al periódico La Prensa, donde traté de completar aquella historia inconclusa que se había empezado a gestar en lo que fue el periódico Hoy, ¿no? Cuando me quedo sin trabajo, me doy cuenta que había acumulado un buen número de bandas bolivianas, ¿no? Recordando por sobre todo los inicios del rock en nuestro país, ¿no? Te estoy hablando de los años 60, donde ya habían esta expresión de la nueva ola, como se le llamaba por aquel entonces. Grupos como Los Grillos, Black Bears, Bonnie Boy Hots, Loving Darks. Bueno, estaría horas mencionando los nombres de estas agrupaciones, ¿no? Que son, yo creo, la primera punta de lanza para que se vaya gestando el movimiento del rockero en Bolivia. Bueno, cuando logro acumular un buen número de bandas, es que se me ocurre tocar puertas editoriales para ver la posibilidad de hacerlo en un libro, ¿no? No me fue muy bien, porque hay que ser franco en esto, el rock en nuestro país no mueve masas, ¿no? Yo considero que todavía está en manos de una élite, por así decirlo, sin ofender a nadie. Pero bueno, aún así se dio la posibilidad de imprimirlo en un libro, ¿no? Que salió finalmente impulsado por la editorial Plural, que salió en el año 2013.
Después, bueno, vuelvo a quedar sin trabajo, me voy a la Argentina por un tiempo y ahí se da la posibilidad de publicar esta primera edición un tanto mejorada para la colectividad boliviana, ¿no? Entonces yo considero que esa segunda edición es una edición un tanto trucha, si valga el término, pero que sirvió de alguna manera para difundir lo que era la música boliviana, el rock, entre los compatriotas bolivianos en Argentina. Bueno, el año pasado se da la posibilidad de gestionarlo con el Ministerio de Culturas, lamentablemente no se pudo llegar a un buen término con esto, hasta que decido este año, en el 2015, autofinanciarlo, y de esa manera es que se puede ver por fin impresa esta segunda edición que yo le llamaría sobre la historia del rock en Bolivia, que ya acaba de cumplir los 50 años, ¿no? Es una historia que nace, como te decía, en los años 60, con un movimiento todavía muy ingenuo, una expresión todavía en gestación, en que sin duda lo notas en la lírica de aquellos grupos, ¿no? Luego el libro continúa con la década de los años 70, que es una década un tanto oscura, por los regímenes dictatoriales que se dan en nuestro país y en la región, pero que sin embargo hay algunos grupos que se animan a componer, ¿no? Son los años del grupo Guara, del grupo Climax, de Manantial y todo ello. La tercera parte, el tercer capítulo del libro, habla de los años 80, donde describo lo que es el retorno a la democracia, ¿no? Con la cual se posibilita otra vez las reuniones masivas. Se había coartado aquella medida privativa que era el toque de queda impuesta por los militares, que de algún modo ayuda a que se geste otra vez ese movimiento de la música rock en nuestro país. Llegamos a la década de los años 90, que yo considero que es la gran bisagra en la historia del rock en Bolivia, por la aparición de grupos que intentan otorgarle un sello auténtico a nuestra música rockera. Te hablo del grupo Lucas, Tejila, Nada, 3X, WAPS, Ragaki, ¿no? Que intentan darle un sello auténtico a lo que fue el movimiento rockero de aquel entonces. De ahí en más, bueno, lo que se ha venido dando en los últimos años, la última década, del 2000 para adelante, donde vivimos un proceso de cambio que de alguna manera también se ve reflejado en lo que es la producción rockera. No en la medida que yo quisiera o que quisiéramos los cultores del rock desde un punto de vista romántico, ¿no? El que es rockero de verdad, o rockero de cepa, como yo le denomino, considera que el rock es un arma de denuncia, ¿no? Un arma de transgresión. Pero en los últimos años hemos como que caído en un vacío, ¿no? No sé si es la época de bonanza que estamos viviendo, donde los grupos se han ocupado muy poco de la denuncia y más bien por captar públicos masivos, ¿no? Es los años de Quirquiña, los años de una serie de agrupaciones que, si bien adoptan el lenguaje rockero, incursionan por una tendencia más pop, ¿no? Calculo esto por la necesidad de cautivar a un mercado siempre evasivo con lo que es el género del rock en nuestro país. Planes a corto plazo, bueno, seguir promocionando el rock, ¿no? El libro del rock me está costando un poco porque, como te decía, parece que en nuestro país, es evidente que en nuestro país el rock no es de gusto masivo, ¿no? Y esto no sé si es bueno o malo, sucede que somos así, ¿no? Somos una sociedad con raíces vernáculas, ¿no? Muy enraizadas en lo que es nuestro origen, ¿no? Preferimos muchas veces la morenada, la entrada al carnaval de Oruro, no sé. Pero somos así, ¿no? Esto sin ánimo de ofender a nadie, las cosas están dadas de esta manera. Así que por lo pronto es tratar de difundir más y más, porque hay una historia escrita, ¿no? Que si bien está, digamos, enfocada hacia una élite, porque eso hay que decirlo, ¿no? El rock en nuestro país siempre ha estado en manos de un círculo, pero esto no quiere decir que no se haya escrito una historia, ¿no? Que no se haya hecho historia en estos 50 años. Yo soy un acérrimo crítico a la ausencia de creatividad, ¿no? Yo considero que Bolivia es un país ideal para componer, para denunciar, para reflexionar, y el género del rock sin dudas que es la bandera ideal, porque el rock tiene 3 minutos, o sea, una canción de rock tiene por promedio 3 minutos. En 3 minutos denuncias, lo dices de manera directa, lo dices todo, ¿no? Tiene esa facilidad, ¿no? Por eso el rock es la bandera de muchos que han intentado denunciar a sus sociedades, que han sido testigos de su tiempo y demás, ¿no? Por algo hay una infinidad de himnos que
que han intentado eso, ¿no? La transgresión, la provocación. A las 3 de la tarde me chequeo con mi cuate. Él me dice, hermano, he perdido todo el tiempo, pero ¿qué es lo que has hecho? ¿A dónde te has ido? He parado Gabriel Aguirre Alandia, alias El Secuaz, es un pintor bastante joven en el medio. Sin embargo, nos ha dado muestras fructíferas acerca de su trabajo. Nos habla de que tiene una imagen recurrente, que son los cuadros de Osvaldo Guayasamín. Conozcamos un poco más de él. Primero empezó todo, creo que en mi familia. Hay mucha gente que se dedica al arte, a la pintura, a la música. Entonces he nacido en una casa donde ya había una historia de mucha gente que se había dedicado a eso, y mi casa siempre estaba impregnada de eso. Mi mamá se ocupaba mucho de inculcarnos, si quieres, ¿no? La música, la buena música, las clases de piano, de que tengamos siempre colores, y me interesaba mucho, así que tenía el apoyo de mis papás, así que creo que he ido desarrollando desde muy pequeño. Pensaba que tenía que tener una vida muy convencional, estudiar una cosa como todo el mundo, digamos, como la mayor parte, ¿no? Pasó por muchas carreras en la universidad y al final no me he dado cuenta de que lo único que quería hacer y que siempre había querido hacer y que ya sabía era pintar, ¿no? Desde niño lo sabía. No sé si es una extensión de mi ser, pero creo que es un trabajo que yo hago. Creo que todos nacemos con un don. Bueno, yo nací con el don de la pintura, lo he desarrollado y no creo que sea una extensión de mi cuerpo. Pero sí, por supuesto, muestra lo que yo estoy sintiendo, ¿no? En especial con lo más abstracto, digamos, es como una introspección, básicamente ver hacia adentro, ¿no? No necesito inspirarme viendo cosas externas a mí, ¿no? Como irme a ver un paisaje, que de pronto sí me gustaría ir a ver un paisaje, pero me refiero a irme con el lienzo y copiar un paisaje, inspirarme en el paisaje. No me pasa eso. Creo que al final de tanto practicar, lo único que aprendí a hacer bien de lo real son los ojos, o más o menos. Y otra cosa es que siempre me han gustado los ojos de las personas, ver a los ojos, y porque muestran las emociones, muestran qué están pasando, qué le está pasando a la persona. Son un reflejo, ¿no? Es muy trillado, esto no es un reflejo del alma, pero sí. Creo que no hay otra parte del cuerpo que exprese más sentimiento que los ojos, ¿no? Creo que me ha ayudado mucho el hecho de, me habías preguntado antes, de ser autodidacta. No tengo una formación académica y eso me ha permitido mezclar muchas cosas, técnicas, no tener como reparos, ni miedo, ni cosas que no puedo usar el negro, no, esto no le va. Nada, mezclo todo lo que... A veces me equivoco también. Me he equivocado muchas veces al mezclar materiales que no se podían mezclar, otras veces han salido cosas más interesantes. Y eso me ha permitido ser un poco más libre, creo. Entonces, no sé, las texturas son muy... Trato de que mi arte sea muy espontáneo. Entonces, simplemente no ando pensando tanto en lo que voy a hacer, sino simplemente lo hago. Eso me permite crear varias formas, algunas inusuales y, como te digo, busco ser un poco espontáneo, ¿no? Es difícil a veces empezar cuando tienes un lienzo blanco al frente y empezar a poner el primer color. Entonces, solamente me dejo llevar. Y el cuadro me va diciendo por dónde ir. Bueno, hay algo que me acuerdo. Yo estaba en la universidad. Estaba estudiando artes escénicas y ahí empezaba a descubrirme otra vez como dibujante, como pintor, haciendo algunos trabajos, porque había dejado mucho tiempo de pintar. Y
claro, llegó una exposición a Cochabamba, yo estudiaba en Cocha, de Osvaldo Guayasamín, a la casa a Portales, la casa de Patiño. Sí, exacto. Y bueno, tenía que llegar él, pero tampoco llegó. Pero llegó porque ya estaba muy enfermo el señor. Pero llegaron sus obras y fue muy impresionante realmente ver los cuadros de Guayasamín. Me impactaron mucho. En ese momento decidí que era lo que iba a hacer. Y salí del lugar y bueno, voy a ser pintor, y dejé la universidad y solo me dediqué a eso. No, creo que no es muy fácil. En primer lugar por los costos, en segundo lugar porque bueno, hay muy pocas, qué sé yo. Creo que el arte, el deporte se refleja un poco por lo que pasa en un país, ¿no? Y pues nuestros artistas están tan olvidados. Yo tengo la suerte de poder salir, tengo la suerte de poder vivir de eso. Conozco gente que es muy talentosa, porque talento sobra en este país, que no tiene esa posibilidad. En todo caso, me siento muy agradecido con la vida, de poder vivir de lo que me gusta y de lo que amo hacer, ¿no? Y no sé, decir que se puede hacer, solo yo creo que la cosa es hacerlo, ¿no? Más que lo teórico y lo práctico, una cosa así. Yo les diría que se animen, que se arriesguen, que vale la pena, que el talento es un 5% y creo que el 95% es el trabajo, la práctica. Y que no dejen que la gente les diga que es su hobby, que tienen que primero sacar su cartón y después dedicarse a lo que les gusta o cosas así, ¿no? Que me acuerdo que en mi época estaba un poco de moda eso, ¿no? No, primero tengo que mostrar mi cartón a mis viejos y después puedo dedicarme a la música, pobres changos, ¿no? Porque creo que el trabajo de artista, de músico, de escultor, de lo que vos quieras, ¿no? Es tan digno como cualquier otro. Ya no estamos en los tiempos de donde tenías que ser ingeniero, no eras nadie. En fin, creo que es nuestra responsabilidad ahora cambiar eso, ¿no? Y empezar a educarnos, empezar a educar a la gente, a que esto no es nuestra joda, es nuestra vida, nuestro espíritu entero, nuestra alma entera, ¿no? Este valenciano ha decidido echar raíces y hacer camino aquí en Bolivia, en el ámbito de la gestión cultural y la fotografía. Conozcamos a Francisco Hurtado, que nos conversará acerca de su última muestra de fotografía en los cementerios con las flores, la abstracción, la descomposición y el universo amplio que nos puede brindar esto. Me llamo Francisco Hurtado, vengo de España, de Valencia, y bueno, soy artista, fotógrafo, gestor cultural. Y nada, he venido acá a trabajar en este rubro, como fotógrafo de momento, artista y en cuanto pueda gestionar algún tipo de espacio, es mi objetivo aquí. Bueno, pues yo llegué aquí a Bolivia, a La Paz en concreto, de una manera un poco aventurera, ¿no? Un poco saliendo de una situación en la que no había mucho trabajo, muchas cosas interesantes que hacer en España y nada, un poco pues elegí Bolivia y nada, vine, estuve un par de meses, estuve checando cómo estaba el panorama cultural, sobre todo en esta ciudad, me gustó y nada, aquí estoy. Bueno, pues los recursos la verdad son muy distintos en los tres lugares. Europa sería un término medio en cuanto a trabajo, en cuanto a fluidez en este trabajo, seriedad de la gente para trabajar, son muy rectos, muy formales. Asia, Japón en concreto sería
pues como esto pero al cubo, o sea, un dinamismo muy grande para trabajar, muy serio. Quizás se pasa, no sería un sitio donde estaría a gusto trabajando mucho tiempo. En la Bienal fue todo perfecto, pero bueno, Europa sería eso, un término medio. Y aquí en Bolivia, la verdad me encuentro con, no es un problema, pero es otro ritmo al que me tengo que acostumbrar, es todo mucho más lento, menos fluido. Pero bueno, es como al final caminar por la paz, ¿no? Que llega el europeo, va rápido, se cansa y tiene que aprender un poco a caminar, y es lo que estoy haciendo, aprendiendo a caminar, ¿no? en este mundo del arte, que es como otra velocidad distinta para hacer los proyectos. Y bueno, la Bienal de Tokio fue muy interesante, fue un gran paso en mi trayectoria, la verdad, porque fue la primera residencia artística de larga duración que hacía, y además en un país tan extraño y tan diferente a todo. Yo he viajado bastante, he vivido en varios países, y fue el primer lugar en mi vida que me encontré totalmente desubicado, que no conocía la lengua, eran sabores en la comida completamente distintos, los rasgos incluso de la gente, la manera de comportarse. Y bueno, todo esto también me ayudó en mi trabajo, ¿no? Porque me abrió una nueva perspectiva para mirar las cosas, totalmente distinta, ¿no? Porque estás en un sitio donde conoces todo y al final vuelves a los mismos patrones, ¿no? Conocidos. Y allí te obliga a abrir la mente de tal manera que bueno, al estar abierta pues entran mil ideas y mil influencias nuevas para trabajar. Hay muchas cosas en la Ciudad de la Paz que me recuerdan a Tokio, por ejemplo. No en la tecnología ni en ese mundo tan moderno, pero lo que me recuerda es que vas caminando por Tokio y ves la modernidad mezclada con la tradición. Y eso es una cosa muy de La Paz también, que puedes ir caminando, ves las cosas más modernas, pero al lado te encuentras la tradición viva de las personas, en ritos incluso, en la señora que va vendiendo retama por la calle. Entras a cualquier local y tienen pues esos sus ritos mágicos de chayar, vas encontrando florecitas. No sé, me parece muy similar, aparte de los rostros también. Es muy especial, voy paseando por la calle y muchas veces me encuentro un rostro que podría estar paseando por Japón. Sí, creo que todo este sincretismo está influyendo en la cultura, sí, por supuesto, claro que sí, en muchos aspectos. Por ejemplo, no sé, hablemos de un artista, José Balivián. Es justo eso, ¿no? El contraste entre la modernidad y la tradición, cómo lo mezclan sus dibujos, sería pues como un buen resumen de lo que es la sociedad y de cómo está afectando al arte moderno. Yo he llegado a las flores y a este registro de la ofrenda y dentro de vuestras tradiciones, concretamente con el tema de las ñatitas, intentando reflejar el olvido. Entonces, para reflejar esto llegué a cuando una ofrenda deja de ser una ofrenda, y concretamente a las flores. Llevo mucho tiempo fotografiando flores. Flores como ofrenda, que creo que se usan en todas las culturas y bueno, que es cuando las ofreces a alguien que faltó, es un modo de recordarlo, y como te comenté, más que en ese momento del recuerdo, me interesan cuando dejan de ser recuerdo, cuando van al tacho de la basura o cuando pasa un vendaval, una tormenta y las saca de ese altar y bueno, y empiezan a
a ser otra cosa, a ser un olvido. Y como muy bien has dicho, me llamó mucho la atención esos colores, esa vida que hay en las flores y ese rostro óseo, y no tanto en las ñatitas, sino cuando fotografío esas flores que ya dejan de ser el recuerdo y se convierten en olvido, también veo una belleza en ellas, porque creo que vuelven a la vida. Hay como algo más allá del olvido. Interactúan pues con otras plantas del cementerio, creando una nueva belleza que al final pues es una dicotomía también, porque estás hablando del olvido, pero vuelve a ser otra cosa bella, puede ser recuerdo otra vez. Mis planes a futuro, bueno, pues terminar de establecerme aquí, conocer el país, que de momento en esto de establecerme pues no he salido aún de La Paz, he salido al Alto y poco más, y bueno, sé que es un país bellísimo, tengo muchas ganas de viajar a tantos lugares que me están recomendando. Prácticamente cada persona que hablo me está recomendando un lugar diferente, y bueno, a mí que me gusta viajar y conocer culturas nuevas y personas, pues la verdad que se me está haciendo la boca agua por salir. Yo creo que eso, terminar de establecerme y viajar, conocer el país, ir retratando pues eso, sus tradiciones, sobre todo relacionadas con las flores, la ofrenda y los ritos. Pues me he sentido en casa prácticamente desde que he llegado, la verdad. También por eso me he quedado. Si hubiera sido un país, como me ha pasado otras veces, otros países que he vivido han sido como muy duros, y a pesar de que me he quedado bastante tiempo, nunca me he llegado a sentir integrado. Y aquí, no sé si porque el grupo de personas que me rodea son gestores culturales, artistas, y he logrado introducirme en ese círculo bastante fácilmente, pero sí, me siento como en casa, me siento que simplemente he cambiado de escenario, pero no de personas. Las personas que me rodean son prácticamente las mismas que tenía en España, así que quitando de la comida y bueno, sí, claro, ciertas personas que echas mucho de menos, estoy como en casa, no noto el cambio, la verdad. Hay situaciones y visiones, conceptos que suelen ser sugestivas en nuestro medio. Son importantes, a veces necesarias en el contexto que estamos viviendo. Espero que estas 3 entrevistas hayan sido de vital importancia para usted, para que podamos conocer a estos 3 artistas y conocer un poco más de su contexto y su visión de la cultura. Nos veremos en una próxima ocasión aquí por Avia Yala TV.